El otoño de 2004 en la ciudad checa de Pilsen fue tranquilo y sin nada destacable. La vida seguía su curso y parecía que los acontecimientos más sonados ocurrían en algún lugar lejano, en las pantallas de los televisores. Pero el 21 de octubre esa engañosa calma se rompió. El servicio de emergencias recibió la llamada de una mujer, preocupada porque su vecina de 80 años del barrio de Slovani llevaba un día sin responder a las llamadas ni abrir la puerta, aunque la luz de sus ventanas estaba encendida. Enviaron una ambulancia estándar al lugar. Al llegar, los sanitarios descubrieron que la puerta del apartamento estaba efectivamente cerrada con llave desde dentro, pero cedía si se empujaba con más fuerza. El cerrojo no estaba echado del todo. Dentro, les recibió el silencio y la penumbra. En el pasillo vieron a la anciana dueña del apartamento. La mujer yacía inconsciente en el suelo. Todavía estaba viva. Su respiración era débil e intermitente. El examen reveló gravísimas heridas en la cabeza y numerosas contusiones por todo el cuerpo. El paramédico jefe, un hombre con muchos años de experiencia, comprendió de inmediato que no se trataba de una caída ni de un accidente doméstico. La naturaleza y la ubicación de las lesiones indicaban claramente que la mujer había sido golpeada larga y metódicamente. Mientras su colega intentaba estabilizar el estado de la víctima, contactó por radio con el despachador y solicitó una patrulla de policía en la dirección. A partir de ese momento, el caso pasó de ser médico a ser criminal. Poco después, un equipo de investigación llegó al lugar. En primer lugar, los criminalistas acordonaron el apartamento y comenzaron una inspección metódica. Lo que vieron dentro no encajaba en los marcos habituales. No era simplemente el desorden que deja un ladrón que busca apresuradamente dinero o joyas. Las habitaciones parecían haber sido arrasadas por un huracán de furia ciega e inexplicable. Un viejo aparador con puertas de cristal estaba destrozado, su contenido esparcido por el suelo. Los armarios estaban abiertos de par en par, la ropa y la lencería arrancadas de los estantes. Pero hubo un detalle que alarmó especialmente a los investigadores. En el suelo, entre fragmentos de porcelana y restos de muebles, yacían fotografías familiares. Alguien no solo las había descolgado de la pared, sino que con un odio personal había rasgado cada una en pequeños pedazos. Para los policías experimentados, esta fue una señal clara. El móvil del crimen no era el lucro, sino algo mucho más oscuro. Esta conjetura se confirmó cuando los expertos terminaron el inventario. Tras una inspección minuciosa, resultó que casi nada de valor había desaparecido del apartamento. El criminal solo se había llevado unas cuantas medallas conmemorativas antiguas, que probablemente eran valiosas para la dueña como recuerdo, y el reloj de pulsera más barato. El nivel de crueldad mostrado hacia la víctima y la magnitud de la destrucción en el apartamento eran absolutamente desproporcionados con el valor de lo robado. El caso perdía toda lógica criminal. El experimentado investigador que dirigía el grupo caminó durante horas por el apartamento destrozado, intentando recomponer el rompecabezas. Algo en la forma de actuar del criminal, en esa mezcla de vandalismo y robo mínimo, le resultaba familiar. Regresó a la comisaría y solicitó personalmente en el archivo todos los asaltos no resueltos a personas mayores en esa zona durante los últimos meses. Una hora después, 2 carpetas reposaban sobre su mesa. Al hojear las primeras páginas de los informes se le heló la sangre. 15 de septiembre. Asalto a un hombre de 82 años. 2 de octubre. A una mujer de 78 años. El guión en ambos casos era idéntico hasta el más mínimo detalle. La misma zona, la víctima, un pensionista solitario, una puerta forzada de forma similar y la misma crueldad sin sentido y desmedida dentro de la casa. El cuadro se completó de forma definitiva e irrevocable. La policía de Pilsen no se enfrentaba a una serie de robos aislados. Ahora comprendían con horror que en la tranquila ciudad actuaba metódica y fríamente un criminal en serie. Esta toma de conciencia, que en la ciudad actuaba un criminal en serie, cambió por completo el curso de la investigación. Los ataques, que a primera vista parecían caóticos, ahora debían encajarse en un sistema único para comprender la lógica del monstruo e intentar predecir su siguiente paso.
Y lo primero que hicieron los investigadores fue recurrir a quienes ya no podían contar nada, a las víctimas. Sobre la mesa del jefe del equipo de investigación había ahora 3 carpetas, 3 vidas truncadas. Un hombre de 82 años, una mujer de 78 años y la última víctima, una mujer de 80 años que todavía luchaba por su vida en el hospital. Para entender qué unía a estas personas, los criminalistas empezaron a investigar sus biografías. Eran ancianos corrientes que habían vivido una vida larga y tranquila. El primero, un ex ferroviario que trabajó toda su vida en el depósito. La segunda, una maestra de primaria, a la que sus alumnos ya adultos todavía recordaban. La tercera, la viuda de un militar, que se había dedicado a su familia. A primera vista, no había nada en común entre ellos, pero cuando los detectives empezaron a estudiar los datos de las tarjetas sociales y a interrogar a los vecinos, apareció un detalle, el más importante. El factor clave que los convirtió en objetivos ideales. Los 3 vivían solos, sin hijos cerca, ni parientes que pudieran protegerlos. Estaban aislados del mundo y absolutamente indefensos. El siguiente paso fue situar los lugares de los crímenes en un mapa de la ciudad, y aquí el segundo patrón se manifestó con una claridad aterradora. El primer ataque, cometido el 15 de septiembre, tuvo lugar en la tranquila zona residencial de Slovany, un lugar donde todos se conocen y un extraño llama la atención de inmediato. Los investigadores clavaron la primera chincheta roja en el mapa. Luego apareció una segunda a su lado, el lugar del ataque del 2 de octubre, y una tercera, la del 21 de octubre. Las 3 chinchetas formaban un cúmulo muy denso en el mapa. Quedó claro que el criminal no elegía las direcciones al azar por toda la ciudad. Todos los crímenes se habían cometido en un radio de apenas unas pocas manzanas. Había elegido deliberadamente esa ubicación. Era su zona de casa. La policía tenía ahora datos suficientes para elaborar un primer perfil psicológico. Los criminalistas reunieron todos los hechos conocidos, el estatus social de las víctimas, la geografía de los ataques, la naturaleza de la crueldad mostrada y la extraña ausencia de un motivo claro. El cuadro que se dibujaba era espeluznante. El perfil se basaba en varias conclusiones clave. Primero, el criminal elige deliberadamente a los más indefensos. Segundo, el robo no es su objetivo principal, sino más bien una tapadera o simplemente un acto impulsivo. Tercero, actúa en serie, con breves interrupciones perfeccionando su método. Y cuarto, actúa en un territorio limitado y que le es familiar. Sobre esta base se formuló un perfil de trabajo oficial que se envió a todas las patrullas. El criminal es, muy probablemente, un residente local que obtiene satisfacción psicológica no del robo, sino del propio acto de dominación y de infligir dolor a personas mayores. Este perfil de trabajo era la única pista, pero era una pista teórica, construida sobre conjeturas y análisis. Para un verdadero avance en el caso faltaba lo más importante, un testigo. Y justo cuando parecía que la investigación había llegado a un punto muerto, llegaron noticias inesperadas del hospital. La tercera víctima, la mujer de 80 años, había recuperado el conocimiento. A diferencia de los 2 primeros casos, en los que las víctimas fueron encontradas demasiado tarde o no pudieron sobrevivir a las primeras horas tras el ataque, aquí surgía una oportunidad. La oportunidad de mirar al monstruo a través de los ojos de otra persona. Pero esa oportunidad era tenue y podía desaparecer en cualquier segundo. Los médicos advirtieron inmediatamente a la policía. El estado de la paciente se consideraba crítico y cualquier conversación podía ser la última para ella. No había tiempo para formalidades. El investigador más cercano al hospital, tras recibir una llamada de urgencia, se desplazó inmediatamente al lugar. Todo el peso de la investigación de varios días, todas las esperanzas de sus colegas, recaían ahora sobre sus hombros. Su tarea era sencilla y a la vez increíblemente compleja: obtener cualquier descripción del agresor por muy fragmentaria que fuera.
El color del pelo, la altura, la ropa, la voz. Cualquier detalle podía ser la clave del enigma. En la habitación del hospital, bajo el monótono pitido de los aparatos, el investigador se acercó a la cama. La mujer apenas mantenía los ojos abiertos, pero era evidente que estaba consciente y entendía quién tenía delante. Sin perder un segundo, le hizo la pregunta principal que atormentaba a toda la policía de Pilsen. ¿Quién lo hizo? ¿Puede describirlo? Según el protocolo del interrogatorio, en ese momento la mujer intentó decir algo. Sus labios se movían, pero debido a las gravísimas lesiones en la mandíbula no podía pronunciar ni un sonido. El investigador vio en sus ojos un deseo desesperado de ayudar, pero su propio cuerpo se había convertido en su prisión. Todos los intentos de obtener una descripción coherente del aspecto o la ropa del agresor fracasaron uno tras otro. La esperanza que acababa de nacer se desvanecía ante sus ojos. El investigador se daba cuenta de que la estaba perdiendo. Veía cómo la conciencia abandonaba a la mujer. Entonces, en un último y desesperado intento, decidió cambiar de táctica. En lugar de preguntas directas sobre el aspecto, empezó a hacer preguntas generales, inductoras, esperando cualquier señal, un asentimiento o una palabra. ¿Lo conocía? ¿Estaba solo? ¿Dijo algo? Hablaba en voz baja, pero con insistencia, intentando abrirse paso a través del velo de dolor y medicamentos. Y en ese momento, reuniendo sus últimas fuerzas, antes de perder el conocimiento por completo, la mujer consiguió exhalar una única palabra, apenas audible. En el informe del interrogatorio se registró textualmente: «Scola», escuela. Unas horas después, sin volver en sí, falleció. Esa palabra se convirtió en su último testimonio y en la única pista que tenía la policía. Y también se convirtió en la única pista real de todo el caso. Cuando esta información se transmitió a la jefatura de la investigación, tuvo el efecto de una bomba. El vector de las pesquisas, que hasta ese momento había divagado caóticamente entre diferentes versiones, giró 180 grados. La teoría principal sobre una banda de drogadictos o reincidentes que robaban a ancianos para conseguir su dosis fue descartada de inmediato. No explicaba ni la crueldad irracional ni, mucho menos, esa extraña palabra moribunda. Ahora la investigación tenía una nueva y única versión de trabajo que a partir de entonces determinaría todas sus acciones futuras. Los criminales son adolescentes, relacionados de alguna manera con la escuela, y la policía se puso manos a la obra. Se puso en marcha una operación a gran escala para verificar exhaustivamente todos los centros educativos del barrio de Slovany, donde se producían los ataques, y del barrio residencial adyacente de Bori, de donde se suponía que podían proceder los delincuentes. El trabajo fue colosal y agotador. Los detectives pasaron días enteros interrogando a decenas de directores de escuela, subdirectores y pedagogos sociales. Rebuscaron en los expedientes personales, estudiaron las listas de alumnos problemáticos fichados por absentismo, peleas o pequeños hurtos. Se investigó cada nombre, cada apellido que levantara la más mínima sospecha. Pero todo fue en vano. Pasaron los días y la investigación no arrojaba absolutamente nada. Ninguno de los profesores interrogados pudo señalar a alumnos capaces de tal crueldad. Todos los adolescentes del grupo de riesgo tenían coartada o simplemente no encajaban en el perfil psicológico. La enorme maquinaria policial trabajaba en vacío. Una semana después de obtener la única pista, el equipo de investigación se reunió para analizar los resultados. El entusiasmo inicial dio paso a una profunda decepción. Se hizo evidente que la pista en la que habían depositado tantas esperanzas no había funcionado. Y la razón residía en su defecto fundamental. La palabra escuela era demasiado general, demasiado imprecisa. Podía significar cualquier cosa: un alumno, un exalumno, un empleado de la escuela o incluso una persona que viviera cerca. El círculo de posibles sospechosos era tan amplio que una investigación eficaz se hizo sencillamente imposible. La policía había gastado enormes recursos, pero al final no había avanzado ni un ápice. La investigación había llegado oficialmente a un punto muerto.
Cuando no hay pistas frescas, ni nuevas pruebas, y la única pista resulta inútil, los sabuesos experimentados hacen lo que siempre han hecho: vuelven a los archivos. En el silencio de los despachos, empiezan a rebuscar de nuevo en viejas y polvorientas carpetas con la esperanza de encontrar un modus operandi similar, un número conocido, cualquier hilo que pudiera haberse pasado por alto años atrás. Y es ahí, entre decenas de casos de pequeños robos y conflictos domésticos, donde emerge un nombre: Petr Kral. Para los investigadores, este nombre fue como un soplo de aire fresco. Petr Kral era un viejo conocido suyo, condenado anteriormente por una serie de robos, y su especialidad eran precisamente los pensionistas solitarios. Era el candidato perfecto para aquella primera versión que la policía había descartado tras recibir la pista de la escuela. Su perfil era sencillo y comprensible: un drogadicto que necesitaba constantemente dinero para su dosis. El móvil era evidente. Los métodos eran conocidos. Parecía que la investigación, tras dar un enorme rodeo, había vuelto a la solución más lógica y sencilla. Ese mismo día, Petr Kral fue declarado en busca y captura como principal sospechoso en el caso de los ataques en serie. Su fotografía y descripción fueron enviadas a todos los coches patrulla de la ciudad. No tuvieron que esperar mucho. Apenas 2 días después, una patrulla ordinaria lo localizó en una calle discreta de las afueras de Pilsen. La detención fue rápida y sin alboroto. Kral fue trasladado a la dirección central para ser interrogado. Mientras lo conducían por el pasillo, muchos agentes lo miraban con alivio. Parecía que la pesadilla que había mantenido a la ciudad en vilo durante las últimas semanas por fin había terminado. Se sentó en la sala de interrogatorios como principal acusado en el caso que ya habían bautizado como el del monstruo de Pilsen. El interrogatorio comenzó de forma estándar. El investigador expuso los hechos, las fechas, las direcciones. Petr Kral escuchaba en silencio, sin sorpresa, como un hombre acostumbrado a tratar con la policía. Y cuando se le preguntó directamente por su implicación, declaró tranquilamente su total inocencia. Era de esperar. Cualquier criminal empieza negando. Pero entonces Kral hizo algo que no esperaban. Dijo que tenía una coartada, y no solo palabras de conocidos, sino documentos oficiales que confirmaban que en el momento de cometer el segundo y el tercer ataque, él no podía encontrarse físicamente en Pilsen. Se encontraba en un centro de rehabilitación para drogadictos en otra ciudad. Los investigadores solicitaron inmediatamente información a la clínica indicada. La respuesta llegó en 1 hora y destruyó por completo toda su versión. El personal y los documentos del centro de rehabilitación confirmaban al 100% las palabras de Kral. Su coartada era sólida como una roca. El sospechoso más ideal y lógico resultó ser inocente. Esta línea de investigación se cerró oficialmente. La investigación no solo había vuelto al punto cero. Tras el tiempo perdido y las falsas esperanzas, se encontraba en un callejón sin salida aún más profundo que antes. La pista falsa y el fracaso de la pista escuela le habían costado a la policía un tiempo y unos recursos preciosos. Pero en criminalística suele ocurrir que los casos más sonados no se resuelven gracias a geniales iluminaciones en los despachos, sino gracias a la casualidad y a la vigilancia de la gente corriente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió el 25 de octubre de 2004. La comisaría de policía de Pilsen recibió una llamada, una de las cientos de ese día, que al principio no llamó especialmente la atención. El que llamaba era el dueño de una pequeña casa de empeños, situada en pleno centro de la ciudad, en la concurrida calle Przewska. Contó que estaba cumpliendo la instrucción estándar: informar sobre cualquier cliente o artículo sospechoso. Según sus palabras, poco antes de la llamada había entrado un joven y le había ofrecido comprar una vieja medalla militar. El objeto en sí no era único, pero le extrañó el vendedor y cómo se comportaba. El dueño de la casa de empeños era un hombre experimentado e intuyó inmediatamente que algo no iba bien. Por eso, tras realizar la transacción, decidió por si acaso informar a la policía. La llamada fue transferida a un agente del grupo de investigación que se ocupaba de los ataques en serie. El detective,
cansado de los interminables callejones sin salida, sin mucha esperanza, le pidió al dueño de la casa de empeños que describiera detalladamente la medalla por teléfono. El hombre empezó a enumerar rosaduras características, un grabado con el año, un color especial de la cinta, y en ese momento, al otro lado de la línea se hizo el silencio. El investigador cotejaba esa descripción con la lista de objetos robados de la casa de la última víctima, y ahí, coincidencia al 100%, era una de las medallas del difunto marido de la mujer que fue atacada el 21 de octubre. Por primera vez en todo el tiempo, la investigación tenía no una teoría, ni una conjetura, sino un hilo real y físico que conducía desde el lugar del crimen hasta una persona concreta. El tono de la conversación cambió al instante. «Descríbalo», casi ordenó el investigador. Y las primeras palabras del dueño de la casa de empeños hicieron que el corazón del detective latiera más deprisa. «Era un adolescente», dijo, «de unos 16 años, quizá un poco más. Estaba muy nervioso y parecía asustado». La versión escuela volvió a ser de repente la principal. El dueño de la casa de empeños, que tenía una excelente memoria visual, le dio al investigador una descripción precisa y detallada. Pelo claro, corte de pelo sencillo, complexión delgada, ojos asustados y una chaqueta oscura barata. Esto era más que suficiente. Se le pidió inmediatamente al dueño que acudiera a la comisaría. Esa misma noche, trabajando con un dibujante de plantilla, ayudó a componer un retrato robot. El fantasma sin rostro que aterrorizaba a los ancianos de Pilsen adquirió por primera vez rasgos concretos y reconocibles. La investigación tenía un rostro. Este retrato robot, compuesto a partir de las palabras del dueño de la casa de empeños, se convirtió en la principal y única esperanza de la policía. Esa misma noche fue reproducido y enviado a todas las comisarías de distrito de Pilsen con una simple tarea: identificar al adolescente que aparecía en él. La respuesta llegó mucho más rápido de lo que nadie esperaba. Ya a la mañana siguiente, un policía de barrio del distrito residencial de Bori llamó al cuartel general de la investigación. Reconoció casi de inmediato y sin ninguna duda al chico del retrato robot como Marek Svoboda, de 16 años, residente en su territorio. Parecía el final. Pero cuando los investigadores recibieron el informe inicial sobre Marek, se quedaron completamente perplejos. La información de la carpeta no encajaba en absoluto con la imagen del criminal violento que buscaban. Marek Svoboda era todo lo contrario a su perfil. Creció en una familia completa y absolutamente acomodada. En la escuela tenía buena reputación. Un alumno tranquilo y aplicado que nunca había tenido problemas ni con los estudios ni con la disciplina. En sus 16 años, nunca había llamado la atención de la policía, ni siquiera por las faltas más leves. Era el retrato de un hijo ideal, no el de un asesino en serie a sangre fría. A pesar de esta flagrante discrepancia, la pista de la medalla era demasiado seria como para ignorarla. El 26 de octubre de 2004, un grupo operativo, tras obtener una orden, salió a detenerlo. No hubo asalto al apartamento ni persecución dramática. Todo sucedió de la forma más rutinaria posible, lo que solo añadía surrealismo a la situación. A Marek Svoboda lo encontraron en la calle cuando, como cientos de otros adolescentes, volvía a casa después de clase. No intentó huir. No se resistió. Lo llevaron a la comisaría para un primer interrogatorio, y fue aquí donde su comportamiento se volvió realmente extraño. Marek guardó un silencio absoluto. No lloró, no se enfadó, no protestó, no mostró ninguna emoción. Simplemente se sentó en una silla y miró a un punto fijo frente a él. Tal reacción dejó perplejos a los experimentados investigadores. El comportamiento de Marek no se correspondía ni con el perfil de un culpable ni con la reacción de una persona acusada injustamente. Era como si no estuviera allí. Además, los detectives eran conscientes de lo débil que era su base de pruebas. En esencia, solo tenían la identificación del dueño de la casa de empeños, que vinculaba a Marek con el objeto robado, pero de ninguna manera con el ataque en sí. Esto era críticamente insuficiente para presentar una acusación por una serie de crímenes violentos.
La investigación se enfrentaba a una nueva y principal tarea: encontrar una prueba directa e irrefutable que confirmara la presencia de Marek Svoboda en el lugar del último crimen. Mientras Marek Svoboda guardaba silencio en la sala de interrogatorios, los investigadores sabían que el tiempo corría. Sin pruebas directas o una confesión, el caso contra el alumno ideal podría desmoronarse en el juicio. La única salida era volver al principio. En la dirección de investigación volvieron a extender sobre las mesas todos los materiales recogidos en el lugar del último crimen. Cientos de fotografías, informes, esquemas, cada bolsa de pruebas precintada. Buscaban lo que en el ajetreo de las primeras horas podrían haber considerado insignificante, y su atención se centró en una de las bolsas. En ella se guardaban los fragmentos de un pequeño jarrón de cerámica, encontrados a pocos centímetros del cuerpo de la víctima. Durante la primera inspección, simplemente se habían incluido en el acta como parte del destrozo general, pero ahora, cuando la investigación tenía un sospechoso concreto, estos fragmentos adquirían un significado completamente nuevo. ¿Y si en el momento del ataque la víctima o el agresor tocaron ese jarrón? ¿Y si dejó una huella? Era una oportunidad remota, pero había que aferrarse a ella. Esa misma noche se ordenó un segundo examen dactiloscópico más profundo de cada uno de los fragmentos, por muy pequeño que fuera. La acción se trasladó de los ruidosos despachos de los investigadores al silencio estéril del laboratorio de criminalística. El experto, con bata blanca, armado con pinzas e instrumentos especiales, se puso a trabajar. Fue un proceso largo y minucioso, parecido a buscar una aguja en un pajar. Uno a uno, los fragmentos se trataban cuidadosamente con un polvo magnético especial que debía revelar las huellas ocultas. Primer fragmento: vacío. Segundo: solo una mancha borrosa e ilegible. Tercero. Cuarto. Quinto. Nada que pudiera servir de prueba. Las horas pasaban y la esperanza se desvanecía con cada fragmento vacío. Y justo cuando el experto estaba terminando de trabajar con el último puñado de fragmentos, en uno de los trozos más pequeños de cerámica, el polvo reveló de repente un fragmento de huella dactilar claro y perfectamente conservado. En el laboratorio, todo cobró vida al instante. La huella encontrada fue inmediatamente digitalizada e introducida en la base de datos informática para su comparación. En una pantalla apareció la huella del fragmento de jarrón. En la otra, las huellas dactilares que apenas unas horas antes se habían tomado al detenido Marek Svoboda. El programa inició el análisis automático. La tensión alcanzó su punto álgido y a los pocos segundos apareció el resultado en la pantalla. El análisis informático mostró una coincidencia total en 12 puntos únicos, más que suficiente para una identificación al 100%. El informe oficial de la pericia fue breve y no dejaba lugar a dudas. La huella dactilar en el fragmento de jarrón del lugar del crimen pertenece a Marek Svoboda. La investigación tenía por fin su prueba irrefutable. Parecía que el caso estaba resuelto. Pero cuando el investigador entró en la sala de interrogatorios y puso ante Marek Svoboda el informe oficial de la pericia, nada cambió. El adolescente miró el documento que probaba su presencia en el lugar del crimen y volvió a clavar la vista en un punto fijo. Siguió en silencio. Este comportamiento extraño y apático no encajaba en absoluto con la gravedad de las pruebas. Para entender qué pasaba por la cabeza del sospechoso, se decidió involucrar oficialmente en el caso a uno de los mejores psicólogos forenses del país. Su tarea era sencilla: observar a Marek, analizar su comportamiento y elaborar un perfil psicológico detallado. El experto pasó varias horas con Marek, sin hacer preguntas directas sobre los asesinatos, sino simplemente hablando con él de temas diversos, observando sus reacciones, su lenguaje corporal, sus entonaciones. Y las conclusiones que expuso en su informe supusieron una nueva conmoción para la investigación. La primera línea del informe refutaba por completo todas sus suposiciones. El comportamiento del sujeto, escribió el psicólogo, no es un signo de sangre fría, cálculo o sociopatía innata, característica de los asesinos en serie solitarios.
El psicólogo afirmaba que detrás de la aparente indiferencia de Marek se escondía algo completamente diferente. Su silencio y su total ausencia de emociones no eran la máscara de un monstruo cruel, sino una reacción de defensa, el resultado de una fortísima presión psicológica externa o incluso de un miedo patológico a alguien o a algo. Tras estudiar todo el material del caso, las características de Marek y contrastarlo con sus propias observaciones, el experto vino la hipótesis principal y chocante que cambiaba por completo todo el cuadro del crimen. La conclusión del psicólogo fue inequívoca. Marek Svoboda, con un alto grado de probabilidad, no actuó solo. Tenía un compañero que lo dominaba, lo subyugaba y lo controlaba. Este informe llegó a la mesa del jefe del grupo de investigación y tuvo el efecto de una bomba. La hipótesis de la segunda persona explicaba de repente todas las incongruencias y extrañezas de este caso. La crueldad irracional, que no era propia de un adolescente como Marek, y su extraño comportamiento en los interrogatorios. Quedaba claro que solo habían arrestado al ejecutor, un instrumento dócil en manos de alguien. Ese mismo día se modificó la versión principal de la investigación. Ahora el caso se calificaba como delito cometido por un grupo de personas con acuerdo previo. La policía se enfrentaba a una nueva tarea: hacer hablar a Marek Svoboda y que dijera el nombre de su cómplice. La táctica del interrogatorio se cambió por completo. El investigador volvió a entrar en la habitación, pero esta vez llevaba 2 carpetas. Se sentó en silencio frente a Marek y puso sobre la mesa la primera, el informe oficial de la pericia dactiloscópica. Luego abrió la segunda carpeta. Era el informe del psicólogo forense. Sin alzar la voz, el investigador comenzó a leerle a Marek de forma lenta y clara la conclusión clave del experto: que su comportamiento era el resultado del miedo, que había actuado bajo una presión muy fuerte y que, muy probablemente, tenía un compañero dominante. Al terminar de leer, el investigador miró directamente a los ojos del adolescente. Por primera vez en todo el tiempo, no hizo preguntas. Le hizo una propuesta directa. Le dijo a Marek que tenía una elección: seguir en silencio y asumir toda la culpa de estos crímenes atroces él solo, o contar todo tal como había sucedido y explicar quién había estado con él en aquellos días. ¿Quién le había obligado a hacerlo? Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Marek Svoboda permaneció en silencio durante mucho tiempo. En el acta del interrogatorio se registrará una pausa de casi 7 minutos. El investigador no lo apresuró, dándole la oportunidad de tomar una decisión de la que ahora dependía toda su vida. Y en ese silencio, algo se rompió. Por primera vez en todos los interrogatorios, el rostro de piedra del adolescente se contrajo, bajó la cabeza. Sus hombros empezaron a temblar. El acta registrará secamente: el sospechoso empezó a llorar. Fue el clímax. El muro de silencio que había construido durante tanto tiempo se derrumbó. Levantó hacia el investigador sus ojos llorosos y pronunció las 3 palabras que tanto tiempo llevaban esperando de él: lo contaré todo. El investigador encendió la grabadora. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Hizo la pregunta principal a la que había conducido toda esta larga y dolorosa investigación: ¿quién estaba contigo? Marek guardó silencio unos segundos, ordenando sus pensamientos, y luego respondió en voz baja que en aquellas casas no había estado solo. Estaba con él su mejor amigo. El investigador exigió que dijera el nombre, y Marek lo dijo: Jakub Novak, 17 años. A partir de ese momento, apareció en el caso el principal antagonista. El nombre de Jakub Novak, pronunciado en el silencio de la sala de interrogatorios, puso en marcha de inmediato una nueva fase de la operación policial. Mientras un grupo de investigadores continuaba trabajando con Marek, otro comenzó a recopilar urgentemente datos sobre el nuevo implicado. Se enviaron inmediatamente solicitudes a la escuela donde estudiaban ambos adolescentes
a los servicios sociales y al Departamento de Asuntos de Menores. Las respuestas comenzaron a llegar en una hora y dibujaban un retrato que era la antítesis de Marek Svoboda. El informe sobre Jakub de la misma escuela era demoledor. Los profesores lo describían como un alumno insolente, conflictivo e incontrolable. Tenía fama de líder informal, alrededor del cual siempre se reunían otros adolescentes, y era propenso a resolver cualquier problema desde una posición de fuerza. El cuadro lo completaron los servicios sociales. Jakub creció en una familia monoparental que llevaba tiempo registrada como problemática. En los últimos 2 años había tenido varias comparecencias ante la policía por pequeños robos en tiendas y participación en peleas callejeras. Si Marek era el chico bueno de un mundo acomodado, Jakub era su oscuro reflejo. Basándose en estos datos, la policía ya no tenía dudas. La tarde del 26 de octubre, el mismo día que fue detenido Marek, un grupo operativo salió a detener a Jakub Novak. Lo detuvieron en el apartamento donde vivía con su madre. A diferencia de la reacción pasiva y asustada de Marek, Jakub se comportó de forma desafiante. Lo negó todo categóricamente, gritando que era un error, e incluso intentó amenazar a los policías. Mientras lo metían en el coche, en su habitación ya había comenzado un registro, y muy pronto los investigadores encontraron lo que buscaban. En el cajón de su escritorio, entre sus objetos personales, encontraron un viejo reloj de pulsera de hombre y un broche de mujer. Los expertos confirmarían más tarde que estos objetos fueron robados de las casas de la primera y la segunda víctima. Ahora la investigación tenía el cuadro completo. En la dirección sobre la mesa del jefe, reposaban 2 perfiles psicológicos, 2 casos, 2 destinos. Por un lado, el influenciable y tranquilo chico bueno Marek Svoboda. Por otro, el dominante y agresivo chico malo Jakub Novak. Al mismo tiempo, Marek, que ya había comenzado a prestar declaración detallada, confirmó lo que los investigadores ya sospechaban. Contó que todas las decisiones, a quién elegir, cómo entrar en la casa, qué hacer después, las tomaba exclusivamente Jakub. La versión oficial de la investigación se formó definitivamente y se convirtió en la base de la futura acusación. Jakub Novak era el organizador e ideólogo del grupo criminal. Marek Svoboda era el ejecutor, que se encontraba completamente bajo su influencia psicológica. Una vez que la jerarquía de la pareja criminal quedó clara, los investigadores necesitaban reconstruir el cuadro de lo sucedido en los detalles más pequeños y horribles. Ahora que Marek Svoboda había empezado a hablar, ya no había quien lo detuviera. Un torrente de recuerdos terribles salió a la luz. El investigador le pidió que describiera en detalle, paso a paso, cómo cometían sus ataques, desde el primer día. Y el relato de Marek reveló la impactante y cínica cotidianidad de sus acciones. Todo empezaba, según él, de la forma más sencilla. Por la tarde, después de la escuela, se encontraban en su barrio residencial de Bori. Se subían a un autobús urbano normal, el número 30, y viajaban unos 20 minutos hasta el barrio de Slovani, un lugar tranquilo con casas particulares donde vivían muchos pensionistas. Se bajaban en una parada al azar y simplemente caminaban por la calle. La elección de la víctima, como confirmó Marek, era completamente espontánea. Jakub elegía al azar una casa que le gustaba. Se acercaban a la puerta, llamaban, y cuando les abrían pedían educadamente un vaso de agua. Si en el umbral aparecía una persona de mediana edad o se veía que en la casa había alguien más, simplemente daban las gracias y se iban. Pero si la puerta la abría un anciano solitario, Jakub hacía una señal y se abalanzaban dentro. En este punto del interrogatorio, el investigador hizo la pregunta más importante. ¿Quién golpeaba? Marek guardó silencio y luego respondió en voz baja. Sus palabras, recogidas en el acta, suenan como el guión de una película de terror. Jakub, dijo Marek. Jakub pegaba primero. Me decía que yo también tenía que pegar, si no era un cobarde. Se reía cuando se caían y lloraban.
Marek también confirmó la conjetura del psicólogo. A Jakub casi no le interesaba el dinero ni los objetos de valor. Le fascinaba el proceso en sí, el proceso de humillación, destrucción y poder absoluto sobre una persona indefensa. Rompía muebles y rasgaba fotografías simplemente porque le gustaba. Pero lo más impactante del testimonio de Marek fue lo que ocurrió después. El investigador preguntó, ¿qué hacían después de salir de la casa? La respuesta del adolescente mostró toda la profundidad de su degradación moral. Nada, respondió Marek. Simplemente íbamos a la parada, nos subíamos al mismo autobús 30 y volvíamos a nuestro barrio. Con las pocas monedas robadas a las víctimas, se trataba de sumas muy pequeñas que los ancianos guardaban para gastos menores. Se bajaban cerca de su casa y compraban en el kiosco más cercano un refresco y patatas fritas, como si no hubiera pasado nada, como si simplemente volvieran de un paseo normal. Las declaraciones de Marek eran impactantes, pero solo eran palabras. Jakub Novak, en sus interrogatorios, seguía negándolo todo. Se comportaba de forma agresiva e insistía en su total inocencia. Para quebrar su resistencia, la investigación recurrió a un paso estándar pero muy eficaz: el careo. En una misma habitación, cara a cara, debían encontrarse dos adolescentes, el ejecutor quebrado y arrepentido y el organizador insolente y seguro de sí mismo. Cuando los hicieron entrar en el despacho, Jakub Novak miró directamente a Marek y con una sonrisa burlona declaró que veía a ese chico por primera vez en su vida y que todas sus palabras eran una mentira descarada. Pero los investigadores esperaban esa reacción. Se dirigieron a Marek y éste, sin levantar la vista hacia su antiguo amigo, con voz baja pero firme, confirmó por completo todas sus declaraciones anteriores. La presión psicológica no funcionó. Entonces, el investigador pasó a las pruebas materiales. Puso sobre la mesa, delante de Jakub, la bolsa con el reloj y el broche que habían sido encontrados en su habitación. Jakub ni siquiera se inmutó. Declaró que no tenía ni idea de cómo estaban relacionados esos objetos con ningún delito y que simplemente los había comprado un par de semanas antes en un mercadillo cualquiera. La explicación era débil, pero difícil de refutar. Y entonces el investigador utilizó su principal baza. Cogió de la mesa el acta del interrogatorio de Marek y comenzó a leer, lentamente, con todo lujo de detalles, la descripción del interior de los apartamentos de las tres víctimas, la disposición de los muebles, el color del papel pintado, detalles que solo podía conocer quien había estado dentro. Al terminar de leer, el investigador miró a Jakub. Le hizo una sencilla pregunta trampa para la que no podía haber una respuesta lógica. Si no conoces a Marek Svoboda y nunca has hablado con él, ¿cómo es que conoce todos estos detalles? Detalles que nunca se publicaron en la prensa y que solo conocían la investigación y el criminal. Se hizo el silencio en la habitación. La confianza agresiva de Jakub Novak se evaporó. Guardó silencio. El investigador repitió la pregunta, pero Jakub se negó a responder. Su línea de defensa, construida sobre la negación total, se derrumbó en un instante. Comprendió que lo habían atrapado. La investigación llegó a la conclusión de que el conjunto de las detalladas declaraciones de Marek, las pruebas materiales y el fracaso de Jakub en el careo eran más que suficientes. La base probatoria estaba completamente formada para remitir el caso al tribunal. La investigación, que había durado varias semanas, llegó a su conclusión lógica. Los investigadores y el fiscal iniciaron la etapa final, la preparación de los materiales definitivos para remitir el caso al tribunal. Cada acción, cada prueba y cada palabra dicha en los interrogatorios adquirían ahora una forma jurídica estricta. Las acciones de Jakub Novak fueron calificadas con el artículo más grave: asesinato de 2 o más personas, cometido con especial crueldad por motivos fútiles. A su vez, las acciones de Marek Svoboda, teniendo en cuenta su confesión y su papel en los crímenes, fueron calificadas como cooperación en asesinato. Paralelamente a la evaluación jurídica, los psicólogos dieron una conclusión final sobre los motivos de cada uno de los adolescentes.
El motivo de Jakub se definió como una ansia sádica de poder y humillación, surgida del odio hacia el mundo circundante y de la total indiferencia en su propia familia. El robo era solo un pretexto. El verdadero objetivo era infligir dolor. El motivo de Marek era mucho más complejo. Los expertos lo definieron como una dependencia patológica de la opinión del líder, un miedo pánico a ser rechazado y una debilidad de carácter innata. El caso representaba un ejemplo clásico y al mismo tiempo aterrador de un tándem criminal. Un organizador sádico y un ejecutor sumiso y obediente. Cuando se presentaron oficialmente las acusaciones, no solo afectaron a los propios adolescentes, sino también a sus familias. Los padres de Marek Svoboda se negaron hasta el último momento a creer en la culpabilidad de su hijo. Contrataron a un abogado caro que basó toda la línea de defensa en que Marek actuó bajo un sometimiento psicológico total y no era consciente de sus actos. La reacción de la familia de Jakub fue completamente diferente. Su madre, que sufría desde hacía tiempo una adicción al alcohol, apenas participó en el proceso. Rara vez aparecía en los interrogatorios y las audiencias, encontrándose en un estado de embriaguez casi constante. Así, dos familias, dos polos sociales completamente diferentes se vieron trágicamente unidas por un mismo crimen atroz. Una engendró el mal, la otra no supo protegerse de él. El juicio comenzó y una de sus etapas clave fue la reconstrucción de los hechos. Un procedimiento durante el cual el acusado debe reconstruir los acontecimientos del crimen en el lugar de los hechos. Era una oportunidad para que el tribunal y la investigación lo vieran todo no sobre el papel, sino en la realidad. Un día, a Marek Svoboda, esposado, lo llevaron a aquel tranquilo barrio de Slovany. Rodeado de un convoy y de investigadores, parecía ausente y se movía de forma casi mecánica, sin ninguna emoción visible. Señaló con calma la parada de autobús en la que él y Jakub se bajaron y luego guió al grupo por las calles por las que caminaron en busca de una víctima. La comitiva se detuvo frente a una de las casas. Era la casa de la última víctima. El investigador le preguntó por qué la habían elegido precisamente a ella. Marek miró el porche y pronunció una frase que a todos los presentes les puso la piel de gallina. Jakub dijo, «Esta». En esa simple frase residía todo el horror de lo sucedido. La aleatoriedad de la elección y el poder absoluto de un adolescente sobre otro. La reconstrucción continuó en la puerta de la casa. Sobre un figurante, un agente de policía, Marek mostró cómo llamaron y cómo Jakub pidió agua. Reprodujo en detalle los primeros segundos del ataque, explicando: cuando la puerta se entreabrió, Jakub simplemente la empujó y se metió dentro. Cada paso, cada giro, cada acción que Marek demostró en el lugar coincidía completamente con lo que semanas antes había contado en el silencio del despacho de interrogatorios. La reconstrucción de los hechos confirmó por completo todos los detalles de su impactante confesión. Al final de la reconstrucción, Marek mostró cómo abandonaron la casa y qué camino tomaron para volver a la misma parada de autobús, cerrando el círculo de su ruta criminal. El investigador le preguntó de qué hablaron por el camino. La respuesta de Marek fue un trazo más al retrato de su monstruosa realidad. Dijo que hablaron de asuntos de la escuela, creo que de un próximo examen. Aquel día, que había albergado un ataque brutal y la destrucción de una vida humana, para ellos fue solo un episodio más. La reconstrucción demostró lo más terrible. Para estos adolescentes todo lo sucedido fue simplemente un acontecimiento, no más importante que un viaje en autobús o los deberes. La reconstrucción de los hechos no dejó ninguna duda al tribunal sobre la veracidad de las declaraciones de Marek. Quedó definitivamente claro que este caso no era simplemente un incidente trágico, sino una serie de crímenes a sangre fría y metódicos. El 10 de junio de 2005 comenzó en Pilsen un juicio que atrajo la atención de todo el país. En el banquillo de los acusados se sentaban dos adolescentes, dos antiguos amigos. Su comportamiento en la sala del tribunal era tan sorprendentemente diferente como sus papeles en esta historia. Jakub Novak se comportó con insolencia durante todas las sesiones. Se negó a declarar,
y guardó silencio. Marek Svoboda, por el contrario, reconoció plenamente su culpabilidad, respondió a todas las preguntas del tribunal y del fiscal, confirmando una vez más todo lo que había dicho en la investigación. La acusación construyó metódicamente, paso a paso, su base probatoria. El fiscal presentó al tribunal todas las pruebas recogidas durante la investigación. El informe sobre las huellas dactilares de Marek en el fragmento de jarrón, el reloj y el broche encontrados en la habitación de Jakub, las detalladas declaraciones de confesión de Marek y finalmente la grabación en vídeo de la reconstrucción de los hechos, que demostraba de forma gráfica cada una de sus acciones. No quedaba ninguna duda sobre la culpabilidad de ambos acusados. Tras los alegatos finales, el tribunal se retiró a deliberar. En la sala, en un tenso silencio, se sentaban todos los participantes de esta tragedia. Los escasos familiares de los ancianos fallecidos y los padres de los dos adolescentes cuyas vidas habían sido destrozadas. La lectura del veredicto se fijó para el 20 de agosto de 2005. Ese día debía ponerse punto final al caso. El juez comenzó con el principal acusado. Jakub Novak fue declarado culpable de todos los cargos: organización de 3 ataques, 2 asesinatos y un intento de asesinato, cometidos con especial crueldad. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, el tribunal lo condenó a la pena máxima en aquel momento para un menor. Veredicto: 10 años de privación de libertad en una colonia para menores. A continuación, el juez leyó la sentencia para el segundo acusado. Marek Svoboda también fue declarado culpable, pero el tribunal tuvo en cuenta su confesión sincera y su activa colaboración con la investigación, que ayudó a desentrañar toda la cadena de crímenes. Fue condenado a 5 años de privación de libertad en un reformatorio. Se dictaron las sentencias y el proceso judicial, que puso punto final a esta terrible historia, concluyó. Pero su eco resonó durante mucho tiempo en las vidas de aquellos a quienes afectó. La familia Svoboda no pudo soportar la vergüenza pública. Inmediatamente después de la lectura del veredicto, vendieron su apartamento en Pilsen, se mudaron a otra ciudad y se cambiaron el apellido, intentando borrar para siempre de su biografía esta página negra. El destino de la familia Novak no fue menos trágico. Después del juicio, la madre de Jakub, que no logró superar su adicción, fue privada de la patria potestad sobre sus hijos menores. El caso en sí provocó una amplia resonancia social. Las autoridades de la ciudad de Pilsen se vieron obligadas a reconocer la existencia de problemas, y en los años siguientes se reforzaron significativamente en la ciudad los programas sociales de trabajo con adolescentes conflictivos y de seguimiento de familias desestructuradas. Desde el punto de vista jurídico, el caso estaba completamente cerrado. Los criminales fueron identificados, su culpabilidad demostrada irrefutablemente, y las sentencias dictadas y ejecutadas. Pero quedaba una pregunta, la más importante, que nunca obtuvo respuesta. Jakub Novak, el organizador e ideólogo de estos crímenes, durante todo el tiempo de la investigación y el juicio, nunca confesó ni intentó explicar sus motivos. Quedó sin aclarar si desde el principio tuvo la intención de causar el máximo daño o si la crueldad desmedida fue creciendo espontáneamente de un caso a otro, embriagándolo con una sensación de impunidad. La respuesta como a esta pregunta solo la conoce una persona, el propio Jakub Novak. Pero se llevó ese secreto consigo. Cumplió íntegramente su condena de 10 años y salió en libertad. Se desconoce su destino posterior, sus huellas se han perdido. El caso de los 2 adolescentes de Pilsen lleva mucho tiempo archivado, pero la pregunta sobre la causa primera de su crueldad, sobre cómo despertaron los monstruos en un chico tranquilo de buena familia y en su carismático amigo de un entorno desfavorecido, sigue abierta.